El Señor les bendiga en esta hora. Es nuevamente un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la palabra en esta hora. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una de las situaciones que vamos a ver en esta hora es dejando nuestras cargas en el Señor. Quizás en algún momento hemos escuchado que alguien cuando hemos comentado sobre las diferentes situaciones difíciles que acontecen en nuestra vida, alguien nos habrá dicho que tenemos que dejar nuestras cargas a Dios. O hemos escuchado estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Pero es ahí donde salta la pregunta: ¿y cómo debo hacer eso? Porque hay quien puede decir: bueno, me dicen que deje las cargas en el Señor, pero no sé cómo hacerlo, no sé qué implica eso, no sé qué es lo que tengo que hacer para que eso suceda. Hemos dicho que en nuestra vida no debemos de reclamar a Dios el por qué suceden nuestras cosas, pero hay unas situaciones que sí es importante que nosotros conozcamos como hijos de Dios, y es, en este caso de las cargas, cómo depositarlas en el Señor, cómo entregárselas al Señor, ¿verdad? Entonces, es porque el Señor pide que las depositemos en Él. Esa sí es una pregunta válida en la cual pues necesita darse una respuesta. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es qué es depositar. Por ejemplo, cuando alguien tiene una cuenta de banco de ahorro y va a esta institución a hacer una remesa de una cierta cantidad de dinero en su misma cuenta, se le llama depósito o remesa, pero también recibe el nombre de depósito. La persona en la ventanilla toma el dinero, ¿verdad? Lo cuenta y lo ingresa en la cuenta personal de la persona, de redundancia, que lo está depositando. Entonces, la persona pues ve en su registro de que ese dinero ha sido depositado en su cuenta, y pues se va a su casa o a cualquier lugar donde se vaya, seguro de que ese dinero está ahí, y que en un momento determinado quiera retirarlo, pues ese dinero ahí estará. Entonces lo mismo es cuando nosotros vamos delante del Señor y depositamos todo aquello que hasta ese momento nos pueda estar robando la paz, todo aquello que no nos permite ser libres completamente. Se lo entregamos al Señor teniendo la certeza que Dios se encargará de todo. Una cuestión importante acá es: recuerde que la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestras cargas en Dios, estamos haciendo uso de la fe. ¿Por qué? Porque estamos entregando, te damos la certeza de que si eso se lo entregamos a Dios, Él se encargará. Él sabrá lo mejor que va a hacer en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, algo que, algo que cada uno de nosotros, sin distinción alguna, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar son situaciones difíciles de índole económico. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios no está en contra del dinero. Es más, lo necesitamos para todas nuestras actividades, para todas nuestras necesidades. Lo que Dios está en contra es del amor al dinero, es decir, depositar nuestra confianza en el dinero. Entonces, es ahí donde Dios muchas veces nos prueba en escasez, para que nosotros aprendamos, como el apóstol Pablo, a contentarnos cualquiera que fuere nuestra situación, para que aprendamos a confiar en la provisión de Dios. Lo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando los llevó al desierto: quería que confiaran en su provisión. Por eso les dio el maná, por eso también después pidieron carne, les dio codornices, etcétera, etcétera, les dio agua de beber,
porque querían que confiaran en su provisión. Y algo particular del maná era que tenían que recogerlo diariamente. Porque si alguien decía, no, mañana no voy a salir y voy a guardar del día anterior, eso se podría, perdón. Menos cuando se acercaba el día de descanso, el día de reposo. Ahí sí podían recoger doble porción y esa no se arruinaba. Y dicho y hecho, la Biblia registra cuando una persona, ¿verdad? Como siempre, hay que se quiso pasar de viva y agarró de más para el día siguiente. Y el día siguiente no quería salir y ya estaba chuqueado, como se dice. ¿Por qué? Porque esa era la instrucción del Señor, que aprendieran a confiar en Él. Entonces, pero ella quiso depender en sus propias fuerzas. Sin embargo, como le digo, son situaciones que afectan la vida en diferentes momentos. La situación económica en algún momento golpeará. Quizás algunos puede ser antes de conocer al Señor o cuando empezó a conocer al Señor, diferentes situaciones que ha vivido, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde, como le digo, la fe es activada. Entonces, y eso muchas veces puede llevar a las vidas a desanimarse, a entristecerse y hasta cierto punto, si no es tratada adecuadamente, si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, hay personas que les puede llevar hasta la depresión. Ahora, ¿qué ganamos con preocuparnos al extremo por lo que estamos viviendo? ¿Será que lo solucionaremos de esa manera? Por eso el Señor Jesucristo también lo menciona cuando habla acerca de los pajarillos, de que Dios se preocupa por ellos, de las aves del campo, de cómo comen, se visten, etcétera, etcétera, que Dios tiene cuidado de ellos. Y dice, ¿cuánto más vos valéis vosotros? O sea, cada uno de nosotros vale mucho más que las aves del campo, que las flores, con toda su belleza. Dice que ni aun Salomón se vistió con esa belleza, pero que esa Dios tiene cuidado de ellas. Y de la misma manera, Dios tiene cuidado de nosotros. Y hemos podido comprobar, los que hemos pasado por situaciones económicas difíciles, que en la preocupación nunca ha pasado nada. En la ansiedad extrema, en la preocupación extrema, nunca pasó nada bueno. Tomamos malas decisiones. En ese momento, pues lo enfrentamos y en lugar de salir de ello, quizás cavamos un pozo más grande. ¿Por qué? Porque nos ofuscamos en la ansiedad. Por eso siempre le he comentado que nosotros debemos de tomar decisiones, no debemos de tomar decisiones, perdón, en cualquier estado de ánimo, es decir, cuando estemos enojados, cuando estemos tristes, aun cuando estemos con alegría extrema, porque las emociones son engañosas. La Biblia lo dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Entonces, preocuparnos al extremo no sirve de nada, porque lo que hace es exagerar las preocupaciones. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es depositar nuestras cargas, nuestra confianza en el Señor. En la porción que leímos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Porque en la medida en que nosotros nos esforzamos en nuestras propias fuerzas por solucionar las cosas, nos vamos a cansar. Nos vamos a sentir agotados, trabajados. La traducción en lenguaje actual dice, ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Recuerde que las traducciones bíblicas han ido surgiendo de acuerdo a lo que en cada lugar, quien lo tradujo, eran las palabras más utilizadas en su momento, ¿verdad? Y recuerde que el español es una de las lenguas más difíciles para traducir porque tiene muchos tiempos verbales, demasiado, ¿verdad? Con respecto a otras lenguas. Y por lo tanto hay un sinfín de palabras sinónimas, de palabras antónimas y homónimas. Y por esa razón es que han ido surgiendo diferentes traducciones. Cada una de ellas lo que trata es de hacer la revelación de la palabra de Dios lo más entendible posible, ya no con palabras tan rebuscadas. Porque la Reina Valera 60, que es la que generalmente utilizamos,
Hay palabras que sí hay que ir a un diccionario de la lengua española, no tiene que ser un diccionario bíblico, un diccionario de la lengua española, para saber qué significa esa palabra. Quizás había un sinónimo mucho más fácil de entender. Por eso van surgiendo estas traducciones. Y esta traducción dice así: ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo os haré descansar. Esto es para cuando hemos llegado al momento en el cual decimos no podemos más. Hemos luchado, hemos tratado. Por eso dice la Escritura que en vano vela la guardia si Dios no está velando con él. Que por demás es levantarse temprano, irse tarde a reposar si Dios no está con nosotros. Lo primero que nosotros tendríamos que tener presentes es que Dios esté construyendo junto a nosotros en nuestra vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para depositar nuestras cargas en Él es ir delante de Jesús, ir al Señor. Por eso dice: venid a mí, que estáis trabajados, yo os daré descanso. Y esas palabras se las dijo Jesús. Las dijo Jesús. Entonces, se las dijo a sus discípulos. Debemos de ir al Señor, depositar nuestras cargas en Él, y esto tiene que ver con la oración. Le comenté en otras ocasiones que si algo a Dios le agrada, es que nosotros nos acerquemos tal cual estamos. Dios sabe cómo estamos. Si estamos angustiados, digámoslo. Jesús mismo lo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Se lo dijo a sus discípulos. Entonces, Jesús mismo, estando en cuerpo de hombre, sintió la angustia, sintió la tristeza. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Pero podemos acercarnos confiadamente al Señor. Podemos acercarnos confiadamente a Dios. Entonces, Él sabe lo que cada uno de nosotros vive en este cuerpo. ¿Verdad? Por eso es que podemos acercarnos a Él, ir al Señor. Le comenté en otra ocasión que cuando Ezequías recibió las amenazas de Sennacherib, llevó esas amenazas delante de Dios y le dijo: Señor, estas son las amenazas que dicen que todos los pueblos que han conquistado, los dioses de ellos no han podido enfrentarlos. Pero le dice: tú eres el único y soberano Dios. Y puso su queja delante de Dios. Puso la situación que estaba viviendo delante de Dios. Puso cómo se sentía delante de Dios. Y Dios respondió. No pelearon ellos, sino que dice: Dios envió el ángel, descendió el ángel de Jehová y mató 185,000 asirios en aquel día. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se presentó delante del Señor y expuso su carga. Y eso es importante, que cada uno de nosotros, como le digo en oración, nos acerquemos a Dios. Pero también, ¿qué demuestra cuando nosotros estamos cargados, estamos cansados, pero ni aún así nos acercamos a Dios? Eso lo que significa es que no tenemos comunión con el Señor, no tenemos cercanía con Dios. Recuerde que comunión en la Biblia es cercanía, familiaridad. Y la oración es para eso, para acercarnos a Dios. Y hay un montón de cosas por las cuales podríamos enumerar que muchas personas no se acerquen al Señor porque se sienten indignos, porque no se sienten perdonados. Tienen que ver más por cuestiones, traumas que tienen en su vida o complejos que tienen en su vida, que por en sí al Señor. Porque dice: el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Y ahí no está hablando de ninguna condición. Solamente está diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, por eso le digo que mejor forma de acercarnos a Él que hablarle. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Es expresar lo que nosotros sentimos en un momento determinado. No es que tenemos que buscar palabras en el diccionario, no es que tenemos que hacer primero escribirlo en un papel, que es lo que nos vamos a dirigir a él, como que es un discurso.
No que acercarnos como si alguien se acercara con su mejor amigo. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su amigo. Igual, cuando Dios está por destruir Sodoma y Gomorra, dice, descubriré esto de mi amigo Abraham. Y eso es lo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, amistad, cercanía. Cuando tú tienes un mejor amigo o mejor amiga, no tienes pena de acercarte y contarle tus situaciones, lo que puedes estar viviendo. La pena no existe, ya se venció esa barrera. ¿Cuánto más tendríamos que hacerlo con Dios que, bueno, nuestros amigos pueden conocernos, pero no al 100%, porque eso solo Dios nos conoce. Porque Dios conoce hasta cada uno de las hebras de nuestros cabellos que tenemos, cuántos son. Dios conoce cada aspecto de nuestra vida. Dios conoce todo de nosotros, si un pie es más largo que el otro, más ancho que el otro, por milímetros que sea, Dios lo sabe. Entonces, todas esas cosas, físicamente, si Dios las sabe mucho más de nuestro interior. Dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Él lo conoce. Y por tanto no tendríamos que escondernos de Él nada si Él nos sabe tal cual somos. Entonces, y así acercarnos como somos es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso, a pesar de que Él sabe lo que estamos viviendo, Él siempre quiere escuchar de nuestra propia boca lo que estamos pasando. Y si hay alguien que nos comprende a la perfección, ese es el Señor. Por eso le digo, eso tiene que ver con la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Y no solo de un momento, no solo de una oración, es mantener vivo ese contacto, esa sintonía con el Señor. Cuando usted, bueno, hoy es raro porque ya es bien raro que alguien ocupe la radio, pero cuando sintonizamos una señal de radio, ¿verdad? Vamos buscando hoy, pues de la forma digital es mucho más fácil porque digita exactamente los números de la frecuencia. Y es exactamente en ese número donde usted consigue la señal fiel. ¿Qué pasa si se mueve unas centésimas? La señal pues se debilita y eso sucede cuando no estamos en sintonía con Dios. Por eso antes decían sintoniza tal radio o tal canal, porque habría que ponerlo exactamente en su frecuencia para que pudiésemos recibir esa señal, porque en esa señal transmiten. Entonces, de la misma manera, Dios transmite en una señal y nosotros la vamos a sintonizar en la oración, en el tiempo a solas con nuestro Dios. Entonces, parte importante de depositar nuestras cargas en el Señor es la oración, es acercarnos a Él, es estar en sintonía con Él. Entonces, por eso tenemos que persistir en la oración, porque puede ser que los primeros días que buscamos orar, ¿verdad?, no sintamos que las cosas cambien, porque como seres humanos queremos todo ya, queremos todo express, porque así es la vida ahora, pero con Dios no es así. Recuerde, Dios se mueve en su tiempo, pero en cuanto más tiempo mantengamos esa sintonía con el Señor, entonces nuestro panorama irá cambiando. ¿Por qué? Porque primero va a cambiar en nuestro interior. Porque en la medida en que vamos buscando más el rostro de Dios, nuestro interior, nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Y en la medida en que ese hombre interior se va fortaleciendo, en esa medida también nuestra fe se va incrementando y vamos entendiendo de que el problema no es tan grande como el Dios que tenemos. Entonces ya ahí empieza a haber un cambio, primero en nuestro interior. Y cuando empieza a haber un cambio en nuestro interior con respecto a cómo vemos a Dios, a cómo vemos el obrar de Dios, entendemos de que Dios tiene nuevas cosas para nuestra vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Por eso es que todo eso lo vamos entendiendo. El panorama se nos va abriendo ante nuestros ojos en la medida en que nosotros nos acercamos más al Señor. Por eso es que Dios
nos insiste en persistir en la oración. Persistir en la oración. Tenemos que persistir en ella. Tenemos que seguir en ella. Tenemos que todos los días acercarnos a nuestro Dios. Además, no tendríamos que iniciar nuestro día sin estar en la presencia de Dios, ni tampoco terminarlo sin agradecer por ese día que hemos vivido con todo lo que hayamos vivido, ¿verdad? Porque cuando aprendemos a dar gracias a Dios por las cosas buenas y malas que nos acontecen, entonces Dios se goza de nuestras vidas y hace cosas maravillosas. Ahora, la otra situación, la segunda que nosotros tenemos que tener es depositar ya nuestras preocupaciones en el Señor. Dice primera de Pedro 5:7, siempre en el lenguaje actual. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. El poner nuestras preocupaciones en las manos del Señor tiene que ver con confiar. Y de la misma manera que confiamos nuestros ahorros a una institución bancaria y tenemos la seguridad que ellos la cuidarán, así también debemos de confiar que cuando depositamos nuestras preocupaciones en las manos del Señor, Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Por eso dice, poner esa preocupación en las manos del Señor no es otra cosa que decirle, Señor, esto es lo que me preocupa, esto es la situación que estoy atravesando, que me está robando la paz, y ya no sé qué hacer, ya no sé cómo enfrentarla, no sé cómo encontrarle una salida, he intentado esto, he intentado esto otro, y nada. Lo que aquella mujer de flujo de sangre, que dice que había intentado todo, había gastado todo su dinero en médicos y nada había funcionado. Es esa misma situación. Cuando llegas a un momento en el que topas y ya no hay más que hacer, ya no hay solución humana posible, ya no hay una salida humana posible, ya no hay una salida lógica posible. Es ahí donde Dios puede abrir caminos en el desierto. Entonces es ahí donde decimos, Señor, aquí está esto, no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer, porque tú tienes todo el panorama, tú ves todo a mi alrededor, tú ves más allá de lo que ven mis ojos. Por eso te lo entrego a ti, tú sabes lo que vas a hacer. Por eso le decía, cuando Dios llevó al pueblo de Israel a estar frente al Mar Rojo, Dios lo guió ahí. Porque Dios le dijo a Moisés, vete por aquí, vas a llegar a tal lugar. Y según la geografía dice que atrás de ellos habían unas colinas y solo un camino en medio de las colinas y enfrente al Mar Rojo. Y por ese camino de entre las colinas venía el faraón con su ejército. Entonces estaba el faraón con su ejército en la retaguardia y al frente de ellos el Mar Rojo. Solución humana no había. Solución lógica tampoco. Pero Dios había permitido que llegaran hasta ahí. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Señor. Y es donde Moisés dice, los egipcios que hasta ahora habéis visto, no lo veréis más. Y el Mar Rojo se abre. La solución que nadie humanamente hubiese podido pensar, Dios la dio. Dios la brindó. Por eso es que dice la Escritura de que Él conoce todas las cosas de nuestra vida, ¿verdad? El Señor pues dice que abre caminos en el desierto, ríos en la sequedal, porque no importa la situación que estemos enfrentando, lo que importa es que el Dios de los imposibles esté con cada uno de nosotros. Entonces, como le digo, la segunda situación es entregarnos al Señor, rendirnos ante Él. Recuerde que cuando un ejército se rendía frente a otro, ya no hacía nada más, ya no peleaba. Levantaba sus manos, se rendía, decía, no puedo más.
de la misma situación. Señor, no puedo más. Ya no sé, ya esta carga es insoportable, no tengo yo respuestas. Pero tú sí las tienes, en tus manos está. Por eso dice la Biblia que los que a él miraron, sus rostros no fueron avergonzados. Y como dijo David, joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, todo esto tiene que ver con deshacernos de todo aquello que nos roba la paz, confiar en que Dios hablará de alguna forma. Es creer lo que dice Romanos 8:28, y lo dice también en lenguaje actual. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. En la Reina Valera dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en tercera situación es esperar. Esperar que Dios obre. Porque dice Hebreos 6:15, Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Esa palabra al ser humano lo desespera, esperar, porque siempre queremos hacer algo. Hay momentos en los cuales Dios nos va a mover a hacer algo, pero hay momentos en los cuales va a decir, estad quietos y ve la salvación de Jehová. Y es ahí donde veremos que es donde un milagro va a suceder. Porque cuando no podemos hacer nada, cuando ya hicimos todo y ya no queda nada más que hacer, solo un milagro de Dios nos puede salvar. Y es ahí donde Dios obra. Recuerde que un milagro es cuando excede todo lo natural, es algo sobrenatural. Y eso es lo que Dios muchas veces hace para dejar marcada su huella en nuestras vidas, de que somos sus hijos, de que Él está para nosotros, que quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que debemos de confiar poniendo nuestras preocupaciones en sus manos. Y como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová, inclinó su oído a mí. Y Él me oyó, dice, me libró de todos mis temores. Pero esa palabra en esos tiempos es difícil de hacer. Pero es algo que tenemos que entender lo siguiente. Los tiempos han ido cambiando. El mundo ha ido cambiando. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios sigue siendo el mismo, su palabra es la misma. Entonces Dios pide paciencia muchas veces. Porque en esa paciencia estamos demostrando nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Por eso. Y Dios muchas veces, y por eso dice el justo por la fe vivirá. Dios muchas veces está esperando ver en nosotros frutos de fe. Entonces por eso tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios. Algo que tenemos que tener claro, Dios no llega tarde ni llega temprano. Llega en el tiempo justo. Y que Él ve mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Él ve mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso dice el salmista David en el Salmo 55, 22, 23. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Por eso siempre confiamos en Él. Ahora, como le decía, estos 3 pasos. Primero, ir delante del Señor en oración. Confiar en Él. Decir, entregarle a Él nuestros problemas. Y el tercero y el más difícil, esperar con paciencia. En medio de ese descanso, Dios deposita su paz sobrenatural. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Entonces Él lo deposita en nuestro corazón y en nuestra mente. Y sobre todo Él quiere demostrar que jamás nos defraudará. Así que depositemos en las manos del Señor todo aquello que ha robado la paz, todo aquello que nos preocupa, y entreguémosle a Él cada área de nuestra vida.
que es difícil de superar. Pongámoslo en sus manos para que podamos ver cómo Dios hace cosas nuevas y maravillosas en cada una de nuestras vidas. Así que en esta hora vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a depositar nuestras cargas en Dios, lo que tengamos ahí. Padre buen Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, oh Dios. En el nombre de Jesús nos acercamos declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora con tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios. Señor, cada uno de nosotros tenemos situaciones que hemos tratado de sobrellevar en nuestras propias fuerzas. Hemos tratado, Señor, de querer salir adelante en nuestras fuerzas y hemos fracasado. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no te hemos tomado en cuenta, creyendo que de nosotros mismos podremos hacer las cosas. Perdónanos. Señor, en esta hora, oh Dios, ayúdanos. Seas tú bendiciéndonos, seas tú obrando, seas tú edificándote, seas tú derramando de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, oh Dios, perdónanos, Señor, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestra falta de fe y confianza en ti, perdónanos. Señor, en tus manos está esa situación que no podemos solventar. Señor, quizás sea una cuestión económica, una demanda, una situación de trabajo, una situación, oh Dios, de negocios. Señor, la que sea económica, Señor, perdona nuestras malas decisiones y sácanos a flote. Haz un milagro en nuestras vidas. Señor, mira las amenazas, oh Dios, de las instituciones que les hemos quedado mal, Señor. Que seas tú obrando, que seas tú edificándote. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros no podemos más, no tenemos más. Pero tú eres el dueño de todas las cosas. Y todo el mundo, Señor, es tuyo. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Tú hagas una obra, Señor, en nuestra vida y nos saques a flote, nos saques adelante. Sácanos del lodo cenagoso, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, quizás es una enfermedad. Oh Dios, ten misericordia. La palabra dice que por tu llagas hemos sido curados. Señor, no dice que vamos a ser curados, dice ya fuimos curados. Señor, no hay enfermedad que se pueda resistir a tu gracia, a tu poder. Señor, en esta hora, oh Dios, mira los cuerpos que están enfermos. De diferente índole, Señor. Si es hipertensión, si es diabetes, si es cáncer, si es COVID. Lo que sea que esté atormentando los cuerpos. Señor, tú tienes el poder para echarlo fuera, oh Dios, de nosotros. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sánanos. Oh Dios, enfermedades que puedan haber estado por tiempos ahí atormentando las vidas. Tú conoces, oh Dios, neumonías, lo que sea, es echado fuera, Señor. Tú, oh Dios, obres, riñones, hígados, estómagos, páncreas, Señor, esos páncreas vuelvan a trabajar de forma natural como tú las creaste. Señor, en el nombre de Jesús, vesículas, Señor, intestinos, médulas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, pulmones, corazón. Todo pulmón que fue dañado por el COVID, oh Dios, sea restaurado por ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, toca, Señor, las vidas. Toca los cuerpos, en el nombre de Jesús, oh Dios, sánanos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, por tus llagas hemos sido curados. Bendícenos, oh Dios, y glorifícate en nuestras vidas. Así también, Señor, todos cálculos, Señor, en diferentes partes del cuerpo, en vesícula, vejiga, riñones, sean desmenuzados, sean deshechos, sean hecho arenas, sean desaparecidos. Todo tumor maligno, Señor, o benigno, sea desaparecido de los cuerpos. Sea eliminado, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en nuestras vidas. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Padre eterno, necesidad de cada hogar. Señor, aquel que está sin trabajo, tú puedas abrirle puertas de bendición. Aquel que su negocio está tambaleando, Señor, puedas bendecirlo nuevamente. Señor, aquellos dueños de empresas, Señor, que dan trabajo a muchos, tú sigas bendiciendo esa fuente de trabajo. Glorifícate, Señor. Mira, oh Dios, la inflación de la canasta básica. Tú seas multiplicando, Señor,
lo que llega a nuestras manos, tú seas sobreabundando, reprende al devorador en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, por tu bendición, por tu cobertura. Bendice, Señor, a los dueños y locutores de Radio GES, que tú seas dando tu gracia, tu sabiduría, tu bendición. Te extiendas tu brazo de misericordia, Señor, sobre sus vidas, sus familias. Tú los bendigas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y a los que escuchan este mensaje o lo ven por las redes, Señor, que tú seas bendiciéndolos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta nación. Señor, que tú guías a nuestros gobernantes, Señor, por el buen camino. Que sepan dirigir esta nación de acuerdo a tu sabiduría, oh Dios, en el nombre de Jesús. Así también por líderes eclesiásticos que tengan la sabiduría para guiar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gracias. Jesús de Nazaret, te damos gracias por todo y en tus manos le encomendamos. Amén y amén. Fuerte abrazo para todos. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.